Librería Buena Prensa presenta. Ya estamos de regreso, queridos amigos, hoy con este tema tan feliz, la Inmaculada Concepción. En años anteriores hemos hecho programas sobre la Virgen de Guadalupe por la fecha cercana, ¿no? 12 de diciembre, pero recuerde, cada 8 de diciembre celebramos el dogma de Nuestra Madre del Cielo, la Concepción Inmaculada, y es el tema que hoy estamos tratando hoy gratamente con el Padre Leonardo García, capellán militar y también rector de la Rectoría Cristo de la Paz. Él nos decía hace un momento, un misterio no es para entenderlo, un misterio es para vivirlo. Y en este caso, este dogma, que es misterio, la Concepción Inmaculada de María, ¿cómo vivirlo nosotros, Padre? Escuchaba una reflexión sobre la Inmaculada Concepción y dicen que para entender a María hay que entender a Eva. Porque Eva es la desobediente y María es la obediente. Entonces, nosotros para poder entrar en ese misterio, pues tenemos que tener conciencia primero de nuestra debilidad, de nuestra fragilidad. Nuestros obispos allá en Aparecida nos han invitado a hacer ese proceso, ¿no?, de la evangelización, que es encontrarnos con Dios. El primer paso es encontrarnos con Dios, con Cristo. Después, convertirnos. Después, hacernos discípulos. Siendo discípulos, hacernos comunidad. Y después de hacer comunidad, de hacer iglesia, pues hacernos misioneros. Entonces, como que ese es un proceso, ¿no? Tomar conciencia de nuestra fragilidad. Alguna vez una mamá me preguntaba, padre, ¿qué hago con mi hijo? En la Arquidiócesis de México primero es la confirmación y luego la comunión. Entonces decía, ya hizo la confirmación, pero no quiere hacer la primera comunión, un muchacho de 15 años. Y dice, no quiere venir a la iglesia. Estaba como azteca, ¿no? Sí, antes de su conversión. Sí, entonces como que no. Y entonces me dice, hable con él. Y lo trajo, ¿no? Ahí estaba el joven. Y me dice, padre, dígale algo. Y pues sí me agarró en fuera de lugar, o sea, ¿qué le digo? Pues yo volteé al cielo y dije, Señor, inspírame, ¿no? Y entonces le dije, mira, hijo, delante de Dios solamente tienes dos actitudes, nada más. O te rindes o te resistes. No te recomiendo la segunda porque es demoníaca. Ajá. ¿Y qué hizo el joven? Pues ya, fue todo lo que le dije y ya se fue con su mamá. Gracias, padre, me dijo. El muchacho se quedó callado, porque sí, primero me empezó a decir, es que mi mamá me obliga, le digo, me regaña, y a mí no me gusta eso. Y bueno, tienes esas dos actitudes, piénsalo, o te rindes o te resistes. Nada más. Que esto que le dijo el padre Leonardo a este joven nos sirva también a todos nosotros, un gran punto para meditar y para vivir también este dogma de la Concepción Inmaculada de María. A ver, ¿en qué consiste este dogma? ¿Cuál es su historia? Profundicemos en él, mire. La Inmaculada Concepción es uno de los 4 dogmas de fe referentes a la Virgen María. Los otros 3 son virginidad perpetua, maternidad divina y asunción a los cielos en cuerpo y alma. La Concepción Inmaculada de María declara que por una gracia especial de Dios, ella fue preservada de todo pecado desde que fue concebida por sus padres. Este dogma de fe fue proclamado por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854 mediante su bula Ineffabilis Deus. A principios del siglo XIV, el teólogo franciscano John Duns Scott, durante el célebre debate sobre la Inmaculada Concepción en la Universidad de París hacia el año 1306, demostró que la Virgen María había sido liberada por su divino Hijo del pecado original en el instante mismo de su concepción, y se fundamentó en la omnipotencia divina para afirmar que Dios, creador del universo,
universo podía volver a crear una criatura perfecta, tal como había creado a Adán y a Eva antes de la caída, y que ese actuar de Dios es inherente a su misma perfección, ya que Él no hubiera procedido de modo perfecto si no hubiese creado al menos a una criatura libre de toda culpa. Con su célebre axioma podía, convenía, luego lo hizo, explicó que si quiso y no pudo, no era Dios; si pudo y no quiso, no era hijo; pudo y quiso porque era Dios y era hijo, y por lo tanto lo hizo. A partir de ese momento, la Iglesia comenzó a aceptar como cuerpo místico la Inmaculada Concepción de María. Aquel debate en la Universidad de París puede resumirse en 3 preguntas con 3 respuestas, de las que el beato Duns Scott da cuenta en su legado retórico. 1. ¿Fue la bienaventurada Virgen María concebida sin pecado original? Sí, a Dios le convenía que su madre naciera sin mancha alguna. Es lo más honroso para Él. 2. ¿Dios podía hacer que su madre naciera sin mancha de pecado original? Sí, Dios lo puede todo, y por tanto podía hacer que su madre naciera sin mancha inmaculada. 3. ¿Lo que a Dios le conviene hacer, lo hace o no lo hace? Lo que a Dios le conviene hacer, lo que Dios ve que es mejor hacerlo, lo hace. En sus escritos, este teólogo gigante con letras poéticas concluye: si pues, con eterno aviso, Dios quiso hacer cuanto pudo y pudo hacer cuanto quiso, luego que sea es preciso. Esta Virgen escogida para madre, preferida en todo, siendo su estado concebida sin pecado y con sangre redimida, esta niña celestial de los cielos escogida es la sola concebida sin pecado original. A ver, discútale a Duns Scott. A ver, padre Leonardo, es que qué bien lo expresa, ¿no? Sí. Y qué bien lo dijo Marisa. Padre, hay quien piensa, si María fue concebida sin el pecado, y si fue impecable, no, sin pecado, y si el pecado nos lleva a la muerte, hay quien piensa luego entonces ella no murió. La pregunta es, ¿murió o no murió? En ese plan se habla hoy de los dones preternaturales, ¿no? que tenían Adán y Eva, pero que el pecado, precisamente la desobediencia, la soberbia, pues les hizo perder todo esto, perdieron la gracia. Entonces, si María fue concebida en gracia, pues lógicamente no tendría que morir, pero es que para resucitar se tiene que morir. Eso. Entonces, yo creo que definitivamente María tuvo que abandonar este mundo. Y también el argumento, no puede ser ella mayor que el Redentor, y si el Redentor murió, sí, ella exacto. también tendría que morir. Sí. ¿No? Tal vez lo que no experimenta María es la corrupción. Su cuerpo. Exacto. Ajá. Y ahí está el Eso dogma de la ascensión. Exacto. En cuerpo y alma. Sí, entonces eso es lo que nosotros creemos, ¿verdad? Que no pasó por la corrupción. Ella muere y en un tiempo comprensiblemente breve Sí. resucita y es llevada al cielo Es glorificar. por su Hijo. Ahorita que estábamos escuchando a Duns Scott, me acordaba de un compañero en el seminario que le preguntaba al padre de filosofía, la lógica nos enseña a pensar correctamente. ¿Cómo es posible que una mujer sea virgen y madre a la vez? Dice, yo no lo entiendo, filosóficamente es absurdo. Y le dijo el padre, pues mira, si Dios quiere, hasta tú puedes engendrar y cuatitos. Para que no, o sea, lo que a Dios le conviene, Él lo hace. Y si no conviene, no tiene por qué hacerlo. Y en un retiro de esos de fin de semana de los misioneros servidores de la palabra, que acudí, ahí estuve un fin de semana, estaba el padre Moisés Vivar, claro, explicando el dogma de la virginidad perpetua, antes, durante y después del parto. Y una señora pequeñita se levanta y dice, hoy en día, una mujer siendo virgen puede quedar embarazada, puede dar a luz y puede seguir siendo virgen. Ándale. Señora, ¿cómo? Y dijo,
reproducción asistida, Sí. inseminación artificial Sí, y no parto sino cesárea. Si eso puede hacer el hombre hoy, hoy. no lo pudo hacer Dios Claro. 2000 años atrás. Pues sí. Bueno, ¿no? Yo pensé, una de un sescoto chiquita. Sí, eso Pero en queda torno uno- al dogma de la Cierto. virginidad perpetua. A ver, ¿quiere ver más del beato John Jones Scott? Otra parte de esta película en la que él explica por qué es importante este dogma.